Hoy, en México, no existe un lugar público claramente identificado como la casa de Luis Donaldo Colosio. No hay un museo, no hay placas oficiales, no hay recorridos, no hay una residencia convertida en espacio de memoria colectiva. Lo que existe, en cambio, es un vacío. Las residencias vinculadas a Luis Donaldo Colosio, tanto en Sonora como en la Ciudad de México, continúan fuera del relato público. No forman parte del circuito simbólico del poder, no aparecen en la iconografía oficial del Estado y rara vez son mencionadas en reconstrucciones históricas más allá de notas marginales o referencias indirectas. A diferencia de otros líderes políticos mexicanos, Colosio no dejó atrás un espacio monumental ni una arquitectura asociada a la autoridad. Sus casas no fueron diseñadas para representar poder, sino para sostener una vida privada breve, interrumpida y profundamente alterada por un evento que desbordó lo personal y se convirtió en trauma nacional. Hoy, esos espacios no funcionan como testimonio visible, no explican lo ocurrido, no ofrecen respuestas, simplemente permanecen. Cuando permanecen, como lugares silenciosos, integrados a la ciudad o a su entorno original, sin señalización y sin narrativa pública. Ese silencio no es casual. Es el resultado de decisiones políticas, familiares e institucionales tomadas después de 1994, en un país que optó por recordar el magnicidio como un hecho aislado, pero no por conservar los escenarios íntimos que rodearon al hombre que lo protagonizó. Este video no trata de una mansión, ni de una casa emblemática desde el punto de vista arquitectónico. Trata de cómo un espacio privado puede desaparecer del mapa simbólico de una nación, incluso cuando su habitante se convierte en una de las figuras más determinantes de la historia política contemporánea de México. Porque entender qué ocurrió con las residencias de Colosio no es hablar de muros, sino de ausencias. Y para comprender ese silencio, es necesario regresar al origen, al contexto personal, regional y político que dio forma a su vida antes de que el país se quebrara en 1994. Para entender por qué las residencias vinculadas a Colosio nunca se transformaron en lugares de memoria pública, es necesario partir de una diferencia fundamental. No fueron concebidas como espacios de representación del poder. En el México del siglo XX, la arquitectura política solía cumplir una función simbólica muy clara. Residencias oficiales, casas de campaña, despachos y complejos habitacionales funcionaban como extensiones visibles del Estado. Eran lugares pensados para ser vistos, fotografiados y recordados. Las casas de Colosio no pertenecían a esa lógica. No fueron diseñadas como sedes políticas, ni como vitrinas del poder presidencial, ni como espacios destinados a dejar huella histórica. Eran, en el sentido más literal, lugares de vida cotidiana, viviendas funcionales, adaptadas a un ritmo familiar y a una carrera política que, hasta poco antes de 1994, todavía se desarrollaba dentro de los márgenes tradicionales del sistema. Incluso en la Ciudad de México, donde muchos candidatos presidenciales optaban por residencias amplias, visibles y estratégicamente ubicadas, el entorno doméstico de Colosio se mantuvo relativamente discreto. No había una intención de monumentalizar la vida privada ni de convertir el hogar en una extensión del discurso político. Esto no fue una excepción individual, sino el reflejo de su posición dentro del sistema. Colosio no llegó a consolidarse como presidente en funciones ni como jefe máximo del poder. Su figura estaba en tránsito, y sus espacios personales también. Por esa razón, cuando ocurre el asesinato, no existe una residencia que el Estado pueda resignificar fácilmente. No hay un lugar que pueda transformarse sin tensiones en museo, memorial o sitio histórico oficial. El espacio íntimo no había sido preparado, ni material ni simbólicamente, para cargar con ese peso. A diferencia de otros casos, donde el poder deja marcas físicas claras, aquí el impacto fue inverso. El acontecimiento histórico desbordó por completo los espacios que lo rodeaban. Las casas quedaron demasiado pequeñas para explicar lo ocurrido, demasiado privadas para ser apropiadas por el discurso oficial, y demasiado cercanas al dolor para ser convertidas en monumentos. Este desajuste entre el tamaño del trauma y la modestia del espacio es una de las claves para entender el silencio posterior. No se trató únicamente de una decisión política, sino de una imposibilidad práctica y simbólica. No había un lugar que pudiera representar, sin conflicto, lo que había sucedido. Para comprender mejor ese contraste, es necesario retroceder todavía más, antes del escenario nacional, y observar el primer entorno que dio forma a su identidad. Sonora, su origen y el espacio donde su vida privada se construyó lejos del centro del poder. Antes de convertirse en una figura nacional, la vida de Colosio estuvo anclada a un entorno regional muy definido. Sonora no fue solo su lugar de origen,
sin el espacio donde se formaron sus referencias sociales, políticas y personales, lejos del centro simbólico del poder mexicano. El contexto sonorense de las décadas de 1960 y 1970 estaba marcado por una combinación de modernización económica, estructuras políticas sólidas y una relación particular con el Estado. No se trataba de una región marginal, pero tampoco de un escenario donde la política se viviera como espectáculo permanente. La vida pública y la vida privada tendían a mantener una separación más clara. En ese marco, la vivienda familiar no cumplía una función representativa. No era un punto de reunión política ni un espacio de influencia visible. Era, fundamentalmente, un lugar de estabilidad cotidiana. Las referencias documentadas sobre esta etapa muestran un entorno doméstico coherente con una trayectoria académica y profesional en construcción. No hay registros de residencias excepcionales, ni de propiedades asociadas al ascenso político temprano, ni de una intención de proyectar estatus a través del espacio habitacional. Este dato es relevante porque ayuda a desmontar una lectura posterior que intenta cargar de simbolismo retrospectivo cada lugar asociado a su vida. En Sonora, la casa no era un escenario histórico en potencia. Era simplemente el punto de partida. Ese origen también explica una parte importante de su relación con la política. La idea de servicio público, de estructura institucional y de ascenso dentro del sistema no surgió desde privilegio ostentoso, sino desde una lógica de pertenencia regional, disciplina partidaria y movilidad gradual. Cuando Colosio se traslada de forma definitiva a la Ciudad de México, no abandona ese esquema mental. La noción de residencia sigue siendo funcional, no simbólica. El hogar continúa siendo un espacio de resguardo, no de exhibición. Este contraste entre el origen regional y el centro político del país es clave para entender lo que ocurrirá después. Porque al llegar a la capital, su vida privada entra en contacto con un sistema donde los espacios sí suelen adquirir valor político, mediático y narrativo. Y es en ese cruce, entre una concepción discreta del hogar y una capital que transforma todo en símbolo, donde la residencia deja de ser solo un lugar para vivir y comienza a ser observada, aunque todavía sin protagonismo. Para comprender ese cambio, es necesario situarse ahora en la Ciudad de México y analizar cómo funcionó allí su residencia durante el periodo más intenso de su vida pública. El traslado definitivo a la Ciudad de México marcó un cambio profundo en la vida cotidiana de Colosio, pero no transformó de inmediato su relación con el espacio doméstico. Incluso en la capital, donde la política suele apropiarse de la arquitectura y convertirla en símbolo, su residencia mantuvo un carácter estrictamente funcional. No se trataba de una casa pensada para recibir comitivas, ni de un punto de encuentro político permanente, ni de un espacio diseñado para proyectar autoridad. Era una vivienda asociada a una rutina exigente, fragmentada entre campañas, viajes, reuniones y exposiciones públicas cada vez más intensas. Durante el periodo previo a la candidatura presidencial, la residencia en la Ciudad de México cumplía una función básica: descanso, resguardo familiar y desconexión parcial del ritmo político. No existen registros que indiquen un uso estratégico del espacio como herramienta de poder o como extensión del discurso público. Este dato es importante porque rompe con una idea muy arraigada en la narrativa política mexicana, la de la casa del candidato como antesala del poder presidencial. En este caso, ese tránsito nunca se consolidó. A medida que avanzaba 1993 y se acercaba el proceso sucesorio, la vida privada comenzó a comprimirse. El tiempo dentro del hogar se redujo. Las estancias se volvieron breves, interrumpidas y cada vez menos previsibles. La residencia dejó de ser un lugar estable para convertirse en un punto de paso. Al mismo tiempo, el entorno político se volvió más denso. La presión interna del partido, la atención mediática y el contexto nacional comenzaron a filtrarse en todos los ámbitos de la vida, incluso en aquellos que tradicionalmente permanecían al margen. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones, no hay evidencia de que la residencia haya sido transformada en un espacio político formal. No hay registros de reuniones estratégicas decisivas celebradas allí. No hay testimonios que la describan como un centro de operaciones. Esto refuerza una idea central del relato. La vida privada de Colosio nunca fue absorbida por completo por la lógica del poder, y sus espacios personales no llegaron a cargarse de un significado político autónomo antes del quiebre de 1994. Por esa razón, cuando el contexto nacional se deteriora y el país entra en una fase de tensión abierta, la residencia permanece como un espacio frágil, sin blindaje simbólico, expuesto a un impacto que no estaba preparado para recibir. Para entender por qué ese impacto fue tan profundo, es necesario ampliar el foco y observar el momento histórico en el que todo ocurre, el México de 1994,
un país que ya se encontraba al límite antes del asesinato. Cuando Colosio entra en la fase final de su campaña, el país ya se encontraba en un estado de inestabilidad profunda. El asesinato no ocurre en un vacío, ni irrumpe en un periodo de normalidad política. Sucede en un contexto donde varias crisis convergen y se refuerzan entre sí. En enero de 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional expone, de manera abrupta, las fracturas sociales que el discurso oficial había intentado minimizar durante años. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio coincidió con una rebelión armada que colocó en el centro del debate temas como desigualdad, exclusión y legitimidad del Estado. Al mismo tiempo, el sistema político enfrentaba una sucesión presidencial particularmente delicada. El Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado el país durante décadas, mostraba signos claros de desgaste interno, disputas de poder y pérdida de cohesión. La figura del candidato ya no representaba una continuidad incuestionable, sino un intento de recomposición. En ese escenario, Colosio aparece como un candidato que carga con expectativas contradictorias. Por un lado, debía garantizar estabilidad. Por otro, comenzaba a ser percibido como un posible agente de cambio dentro de un sistema que ya no podía presentarse como monolítico. La tensión no se limitaba al ámbito público. Se filtraba en la vida cotidiana, en los desplazamientos, en la seguridad personal y en la relación con el entorno más cercano. El país entero estaba en un punto de inflexión, y la campaña presidencial se desarrollaba bajo una presión constante, difícil de aislar. Este contexto es clave para entender por qué los espacios privados pierden su capacidad de protección. Cuando la crisis es estructural, ningún lugar permanece completamente ajeno. La residencia deja de ser un refugio efectivo y se convierte, en el mejor de los casos, en una pausa breve dentro de un proceso que avanza sin tregua. Así, antes del 23 de marzo, el quiebre ya estaba en marcha, no como un evento puntual, sino como una acumulación de tensiones políticas, sociales y simbólicas que prepararon el terreno para una ruptura definitiva. Para comprender cómo ese proceso se reflejó incluso en la vida cotidiana del candidato, es necesario detenerse en un momento específico que marcó un antes y un después: el discurso del 6 de marzo de 1994. El 6 de marzo de 1994, durante un acto partidario en la Ciudad de México, Colosio pronunció un discurso que modificó de forma perceptible su relación con el poder y con el propio sistema que lo había llevado hasta ahí. No fue un discurso rupturista en términos formales, ni una declaración de confrontación directa, pero se introdujo un tono distinto, difícil de revertir una vez expuesto en público. En ese mensaje aparecen, de manera explícita, referencias a la desigualdad, a la distancia entre gobierno y sociedad y a la necesidad de una transformación interna del sistema político. No se trataba de consignas nuevas en abstracto, pero si resultaban inusuales en boca del candidato del partido gobernante, en ese momento histórico y bajo ese contexto de tensión acumulada. El impacto fue inmediato. Hacia afuera, el discurso fue leído como una señal de autonomía. Hacia adentro, generó incomodidad, interpretaciones cruzadas y una sensación de incertidumbre que no estaba prevista en la estrategia original de la campaña. Ese quiebre no ocurrió en un escenario institucional cerrado, sino en plena exposición mediática. Y como consecuencia, la frontera entre lo público y lo privado comenzó a erosionarse con mayor rapidez. A partir de ese momento, la figura del candidato ya no podía separarse con claridad de la crisis del sistema que lo rodeaba. En la vida cotidiana, este cambio se tradujo en una presión creciente. Los márgenes de movimiento se redujeron. Las decisiones se volvieron más vigiladas. El entorno inmediato pasó a operar bajo una lógica de alerta constante. La residencia, que hasta entonces había funcionado como un espacio de tránsito y descanso, quedó atrapada en ese proceso, no porque se transformara en un lugar político, sino porque dejó de ser invisible. El hogar ya no estaba completamente fuera del conflicto. Este punto es fundamental para comprender lo que vendrá después. El asesinato no interrumpe una campaña estable, sino una trayectoria que ya había entrado en una fase de desajuste interno. El discurso del 6 de marzo marca ese momento en el que el proyecto político y el sistema que lo sostenía dejan de avanzar en sincronía. A partir de ahí, el tiempo se acelera. Los acontecimientos se encadenan con rapidez. Y el espacio íntimo, sin preparación ni protección simbólica, queda expuesto a un impacto que transformará su significado para siempre. Para entender ese impacto, es necesario detenerse en el momento de la ruptura definitiva y observar qué ocurre con la vida privada cuando el hecho político irrumpe de forma irreversible. El 23 de marzo de 1994,
El asesinato de Colosio en Lomas Taurinas no solo interrumpió una campaña presidencial, interrumpió, de manera abrupta, una vida doméstica que aún intentaba sostener una rutina mínima dentro de un entorno político cada vez más inestable. A partir de ese momento, la residencia dejó de ser un espacio de uso cotidiano. No hubo una transición gradual ni un proceso de adaptación. La vida privada quedó suspendida de forma inmediata. Las casas vinculadas a Colosio, en Sonora y en la Ciudad de México, pasaron a cumplir una función completamente distinta. Ya no eran lugares de descanso ni de intimidad familiar. Se convirtieron en puntos de duelo, de contención, durante un breve periodo, de resguardo frente a una exposición pública desbordada. Este cambio no fue simbólico en primer término, sino práctico. La seguridad se modificó, el acceso se restringió, la rutina se volvió imposible de sostener. El espacio doméstico perdió su condición de refugio. A diferencia de otros episodios de violencia política, aquí no hubo una apropiación inmediata del lugar por parte del Estado. No se estableció una narrativa oficial en torno a la residencia. No se construyó un relato público que integrara el espacio íntimo al discurso institucional. La prioridad fue otra: proteger a la familia y reducir al mínimo la exposición. Esa decisión marcó el destino posterior de las residencias. En lugar de convertirse en escenarios históricos visibles, quedaron deliberadamente fuera del foco. Este retiro no eliminó el interés público, lo desplazó. La ausencia de información clara y de una narrativa oficial abrió espacio para interpretaciones, conjeturas y versiones no verificadas que comenzaron a circular con el paso del tiempo. Pero en ese primer momento, lo que predominó fue el silencio. Un silencio operativo, necesario, orientado a contener una situación que había desbordado todos los límites previstos. El asesinato no resignificó las casas como símbolos nacionales. Las volvió inhabitables en términos emocionales y prácticos. Y esa condición marcaría la forma en que el país se relacionaría, o no, con esos espacios en las décadas siguientes. Para entender cómo ese silencio se consolidó y se volvió permanente, es necesario observar lo que ocurrió después, cuando la atención mediática disminuyó y el país intentó seguir adelante. Después del impacto inicial, el país entró en una fase de repliegue. La atención mediática, intensa en los primeros meses, fue disminuyendo de forma progresiva, mientras el sistema político se reacomodaba con rapidez para cerrar la crisis institucional. En ese proceso, las residencias vinculadas a Colosio quedaron fuera de cualquier estrategia pública de memoria. No por olvido, sino por decisión. La familia optó por la discreción. No hubo intentos de convertir el espacio doméstico en lugar de homenaje, ni de permitir su circulación como punto de interés histórico. La prioridad fue preservar la intimidad y reducir la exposición en un contexto todavía cargado de tensión política y emocional. Desde el Estado, la postura fue similar. El relato oficial se concentró en el hecho político, en las investigaciones y en la continuidad institucional. Los espacios privados no fueron incorporados al discurso público, ni como símbolos ni como escenarios explicativos. Este doble retiro, familiar e institucional, produjo un efecto duradero. Al no existir una narrativa clara sobre qué hacer con esos lugares, las residencias quedaron en una especie de zona neutra. No eran sitios prohibidos en términos formales, pero tampoco eran espacios disponibles para la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, ese silencio se normalizó. Las casas dejaron de ser mencionadas. Desaparecieron de los reportajes, de los documentales y de las reconstrucciones históricas más difundidas. El foco se desplazó casi por completo al momento del asesinato y a sus consecuencias políticas inmediatas. Sin embargo, ese vacío narrativo no eliminó el interés. Lo transformó. En ausencia de información oficial, comenzaron a circular versiones informales, relatos fragmentarios y rumores que intentaban llenar el espacio dejado por el silencio. Las residencias pasaron a existir más en el imaginario que en el registro documental. Para comprender cómo se construyó ese imaginario, es necesario separar con cuidado lo que está documentado de lo que pertenece al terreno de la especulación. Con el paso de los años, el silencio institucional y familiar en torno a las residencias dejó un espacio que fue ocupado por versiones no verificadas. No surgieron de inmediato. Aparecieron de forma gradual, a medida que el caso Colosio se convertía en un tema recurrente de debate, sospecha y reinterpretación histórica. Entre las versiones más difundidas se repite la idea de casas congeladas en el tiempo, espacios que habrían permanecido intactos desde 1994, con objetos personales, documentos y señales de una vida interrumpida de forma abrupta. Estas narrativas suelen presentarse sin fuentes claras y varían según el lugar y el momento en que se relatan.
También se habla de vigilancia permanente, de accesos controlados durante décadas y de una supervisión discreta pero constante. Sin embargo, no existen registros públicos que confirmen una custodia oficial prolongada ni un resguardo estatal sistemático de las residencias como tales. Otra versión recurrente señala que algunas de estas casas habrían sido selladas o clausuradas por razones políticas. De nuevo, no hay documentación accesible que respalde cierres formales, expropiaciones ni restricciones legales vinculadas directamente al caso. Es importante subrayar un punto central. Estas versiones no pueden ser tratadas como conclusiones históricas. Forman parte del imaginario construido alrededor de un trauma nacional que nunca fue completamente procesado en el espacio público. La persistencia de estos relatos no responde tanto a la naturaleza de las residencias, sino a la ausencia de respuestas definitivas sobre el crimen y sus implicaciones. Las casas se convierten, así, en símbolos indirectos de aquello que quedó inconcluso. Desde una perspectiva documental, lo único que puede afirmarse con certeza es que no existe evidencia pública concluyente que respalde la mayoría de estas afirmaciones. Su circulación se explica más por la necesidad social de encontrar puntos físicos donde anclar la memoria y la sospecha que por hechos verificables. Esta distinción es clave para el resto del relato. Separar hechos de versiones no debilita la historia, la hace más precisa, porque lo verdaderamente significativo no es si una casa fue vigilada o no, sino porque ninguna de ellas fue incorporada de manera formal al relato histórico del país. Para responder a esa pregunta, es necesario analizar el papel del Estado, la forma en que México ha gestionado, a lo largo del tiempo, la memoria de sus rupturas políticas más profundas. En México, los lugares de memoria no surgen de manera espontánea. Son el resultado de decisiones políticas, acuerdos institucionales y, en muchos casos, de una voluntad explícita de fijar un relato histórico determinado. En el caso de Colosio, esa voluntad nunca se expresó en relación con sus espacios privados. A diferencia de otros episodios traumáticos de la historia nacional, el magnicidio de 1994 fue gestionado bajo una lógica de contención, no de monumentalización. El objetivo central fue estabilizar el sistema político, garantizar la continuidad institucional y reducir al mínimo los elementos que pudieran reabrir el conflicto en el espacio público. Convertir una residencia privada en un lugar de memoria implicaba asumir varios riesgos. El primero, aceptar que el crimen no podía explicarse únicamente como un hecho aislado. El segundo, abrir un espacio permanente para la pregunta, la duda y la confrontación simbólica con el poder. Por esa razón, el relato oficial optó por concentrarse en fechas, discursos y expedientes, no en espacios cotidianos. Las casas, como escenarios íntimos, resultaban demasiado ambiguas. No reforzaban una narrativa cerrada. Al contrario, la complicaban. También existía un factor práctico. Las residencias de Colosio no tenían una dimensión monumental ni una carga histórica previa que facilitara su resignificación. No eran palacios, ni despachos emblemáticos, ni sedes de decisiones de Estado. Eran hogares. Incorporarlas al circuito de la memoria pública habría implicado exponer la vida privada como parte del conflicto político, algo que ni la familia ni el Estado parecieron dispuestos a hacer. Este silencio no debe interpretarse únicamente como omisión. Fue una forma específica de gestionar el trauma. Al evitar la fijación de un lugar físico, el Estado mantuvo el acontecimiento en un plano abstracto, más fácil de administrar y menos propenso a convertirse en punto de disputa permanente. El resultado fue una memoria incompleta, un hecho recordado, pero no territorializado, un trauma reconocido, pero sin espacio propio. Para comprender cómo ese vacío se proyecta hasta el presente, es necesario observar qué ocurrió con esas residencias con el paso del tiempo y cuál es su situación actual. A más de 3 décadas del asesinato, las residencias vinculadas a Colosio no ocupan un lugar visible dentro del paisaje de la memoria pública mexicana. No figuran en registros oficiales de sitios históricos, no cuentan con señalización conmemorativa y no forman parte de políticas activas de preservación simbólica. En términos prácticos, estos espacios han seguido trayectorias distintas, determinadas por decisiones privadas y por el paso del tiempo, no por una estrategia estatal. Algunas viviendas se integraron de nuevo a la dinámica urbana o residencial de sus entornos. Otras dejaron de cumplir una función claramente identificable para el público, sin que exista información abierta y sistematizada sobre su uso actual. Lo que sí puede afirmarse con claridad es que no hay un reconocimiento institucional que las vincule formalmente con el hecho histórico. El Estado mexicano no las ha incorporado como puntos de referencia para comprender el magnicidio ni como espacios educativos o de reflexión.
Este dato es relevante porque muestra una continuidad con la lógica adoptada desde 1994. El acontecimiento se recuerda, pero los escenarios íntimos permanecen fuera del marco explicativo oficial. Hasta 2026, no existen anuncios públicos de proyectos de resignificación, museificación o apertura de estos lugares. Tampoco hay debates legislativos relevantes orientados a convertirlos en patrimonio histórico. El silencio, en este sentido, no es solo pasado, es presente. Este estado de cosas refuerza una idea central del relato. La memoria del caso Colosio se ha construido sin territorio, sin un espacio físico que canalice preguntas, duelo o reinterpretaciones colectivas. Y es precisamente esa ausencia la que convierte a las residencias en algo más que simples viviendas. No por lo que muestran, sino por lo que no llegaron a ser. Para cerrar el recorrido, es necesario dar un paso más y observar el significado de esa ausencia desde una perspectiva más amplia, no política ni arquitectónica, sino simbólica. La historia de las residencias vinculadas a Colosio no se explica por su forma, su tamaño ni su ubicación. Se explica por su interrupción. En términos simbólicos, estos espacios representan un proyecto que no llegó a consolidarse. No porque estuvieran destinados a ser centros de poder, sino porque acompañaban una trayectoria política que quedó suspendida en el momento de mayor exposición pública. La residencia, en este caso, funciona como una metáfora silenciosa del colapso. Un lugar pensado para la continuidad cotidiana que, de un día para otro, pierde sentido dentro de una lógica normal de uso. No se transforma en ruina visible ni en monumento. Simplemente deja de ocupar un lugar en el relato nacional. Este fenómeno es poco común en la historia política mexicana. En otros casos de ruptura, los espacios asociados al poder tienden a absorber el acontecimiento y a resignificarse. Aquí ocurrió lo contrario. El acontecimiento absorbió el espacio y lo volvió irrelevante para la narrativa oficial. El resultado es una ausencia difícil de procesar. No hay un lugar al que acudir para comprender el impacto humano del magnicidio. No hay una casa que permita observar la dimensión íntima de la crisis. El duelo quedó desplazado hacia lo abstracto. Esta ausencia también refleja una decisión más amplia del sistema político: evitar que el quiebre se territorializara, evitar que adquiriera una forma concreta que pudiera ser revisitada, reinterpretada o disputada con el paso del tiempo. Así, las residencias de Colosio no fueron olvidadas por accidente. Fueron neutralizadas simbólicamente, no para borrar la historia, sino para contenerla dentro de límites manejables. Y, sin embargo, ese control tiene un costo. La memoria sin espacio tiende a fragmentarse. Se vuelve dependiente de versiones, rumores y reconstrucciones parciales. Por eso, cada vez que se vuelve a hablar del caso Colosio, la pregunta reaparece desde otro ángulo. No solo qué pasó, sino que no se permitió permanecer. Con esta idea se cierra el recorrido histórico, no con una respuesta definitiva, sino con una constatación. El silencio también es una forma de relato. La historia de las residencias vinculadas a Luis Donaldo Colosio obliga a pensar la memoria desde un ángulo incómodo, porque no remite a lo que fue conservado, sino a lo que deliberadamente no se fijó en el espacio público. En México, la memoria política suele construirse a partir de fechas, discursos, monumentos y ceremonias. Se recuerda lo que puede ser ordenado, clasificado y administrado. Pero en este caso, el país eligió otra vía: recordar el hecho sin anclarlo a un lugar cotidiano, sin permitir que la vida privada del protagonista se convirtiera en parte del relato colectivo. Esa decisión tuvo efectos profundos. Al no existir una residencia convertida en sitio de memoria, el magnicidio quedó suspendido en un plano abstracto, separado de la experiencia humana concreta que lo rodeaba. No hay una casa que permita imaginar la interrupción de una rutina, el quiebre de una vida familiar o la dimensión íntima del trauma. Todo quedó reducido al evento público, al instante violento, al expediente. Este tipo de memoria incompleta no es neutra. Al eliminar los espacios íntimos del relato, se limita la posibilidad de comprender el impacto real de la violencia política sobre la vida cotidiana. La historia se vuelve más manejable, pero también más distante. Las residencias de Colosio no fueron destruidas ni exhibidas. Fueron absorbidas por el silencio. Y ese silencio funcionó como una forma de cierre institucional, aunque no necesariamente como un cierre social. Con el paso del tiempo, esa ausencia espacial dejó un vacío que fue ocupado por interpretaciones fragmentarias, sospechas y relatos no verificados. No porque las casas ocultaran secretos, sino porque el país nunca contó con un espacio donde procesar colectivamente lo ocurrido desde una dimensión humana.
En ese sentido, estas residencias no son importantes por lo que fueron, sino por lo que no se permitió que fueran. No se convirtieron en museos, no fueron señalizadas, no entraron en el circuito pedagógico de la historia nacional. Quedaron fuera del alcance simbólico del Estado y, al mismo tiempo, fuera del alcance del público. Esto dice mucho sobre la forma en que México ha gestionado sus rupturas más profundas. Frente a un trauma que amenazaba con desestabilizar el sistema, la respuesta fue contener, cerrar, normalizar. Evitar que el quiebre se territorializara fue una manera de evitar que se volviera permanente en el debate público. Sin embargo, la memoria sin lugar tiene límites. No se transmite con la misma claridad. No permite recorridos, ni preguntas abiertas, ni revisiones desde nuevas generaciones. Se vuelve dependiente del archivo, del discurso oficial y de la repetición mediática. Las casas de Colosio, en su silencio, revelan esa fragilidad. Muestran cómo un país puede recordar un hecho central de su historia reciente sin otorgarle un espacio donde ser confrontado, discutido y resignificado con el tiempo. Al final, la ausencia de una residencia memorial no es un detalle menor, es un síntoma. Un síntoma de un país que eligió seguir adelante sin resolver del todo una de sus heridas más profundas. Un país que recordó el nombre, la fecha y el impacto político, pero dejó fuera del relato el espacio donde la vida continuaba antes de romperse. Y quizás por eso, más de 30 años después, el caso Colosio sigue generando preguntas. No solo por lo que ocurrió, sino por todo aquello que quedó suspendido en el silencio.